Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es realmente grato volver a encontrarnos en este medio, dándole gracias a Dios por tu vida para que podamos compartir la palabra de Dios. Quiero invitarte, por favor, para que te unas conmigo en oración. Hoy el Señor, estoy seguro, nos va a hablar a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es como una especie de radiografía. Muestra aquellas cosas que están en nuestro interior. Y la intención de Dios no es una intención de hacerte sentir mal, ni hacerte sentir incómodo, sino poder mostrarte aquellas cosas que debemos superar, que debemos aprender para convertirnos en aquellas personas que Él quiere que nosotros seamos. En ese espíritu, te pido por favor que te unas conmigo en oración y le demos gracias al Señor por este momento. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por la vida. Gracias porque estamos aquí hoy de cuerpo presente y queremos, Señor, buscar tu rostro y como dice tu palabra, como decía el salmista, tu rostro buscaré. Y estamos en este lugar, Señor, pidiendo que los cielos se abran, que sea, Padre mío, toda tu lección que tú tienes preparada para nosotros, calando en nuestro corazón. Esa lección que nosotros necesitamos, que podamos ver con claridad y podamos vernos, Señor. No que simplemente pensemos que las cosas que tocamos pertenecen a un pasado lejano, sino que también nos involucra a nosotros porque cada situación de tu palabra precisamente oficia delante nuestro como una especie de espejo para que nosotros podamos vernos, para que podamos revisar nuestro corazón, porque siempre el hombre ha sido de la misma manera. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que nuestro corazón se abra, igualmente nuestra mente, y que podamos, Señor, accesar delante de tu presencia con alegría, sabiendo, Señor, que la intención tuya es poder moldearnos a la medida de lo que tú deseas. Señor, bendícenos hoy, abre nuestra mente a ti, abre nuestra mente al poder del Espíritu Santo para que podamos ser llenos de tu gracia y de tu verdad. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, bendice a mis hermanos, bendice su familia, sus hijos, sus sueños, sus anhelos. Señor, guíalos por sendas de rectitud, por amor a tu nombre. Y si en nosotros hay un espíritu mezquino, espíritu, Señor, egoísta, sé tu Padre mío en este día quitándolo, porque queremos, Señor, ser como tú quieres que nosotros seamos. En tus manos colocamos este momento, este tiempo, y que sea tu palabra fluyendo en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Libertador. Unánimes, juntos decimos amén, amén y amén. Hemos estado compartiendo una miniserie que lleva por título Las preguntas de Jesús. ¿Sabes? La única manera en que nosotros podemos aprender es cuando preguntamos. Y la manera como podemos percibirnos a nosotros mismos es cuando nos preguntan acerca de algo que tiene que ver con nuestra conducta. Y precisamente hoy, el Señor hizo una pregunta que fue incómoda para aquellos momentos. Y también nosotros queremos que de alguna forma nos incomode a nosotros para que podamos superar aquellas situaciones que tenemos que superar y poder mostrarnos en la condición que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos de Él, como miembros del reino de los cielos. Esto marca una gran diferencia y es lo que el Señor en sus predicaciones estaba tratando de mostrarnos en aquel momento a todos ellos y a través de aquel momento a todos nosotros en todas las épocas. Hoy vamos a tocar una pregunta que lleva por título Una pregunta por los inadvertidos. Cuando decimos una pregunta por los inadvertidos, era precisamente que la voz del Señor se levantó para poder enseñar a aquellas personas que estaban simplemente olvidadas, que de pronto en medio de las celebraciones que hacemos a Dios, nos olvidamos del prójimo.
Yo te invito para que leamos la Biblia. Vamos a leer, digamos, dos partes complementarias. Es el mismo texto. Uno se encuentra en Marcos, el otro el de Lucas. También se encuentra igualmente en Mateo. Pero vamos a leer estas dos partes. La primera se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Y tiene que ver con un hombre, y que estoy seguro que conoces esto, el hombre que tenía la mano seca. Era algo así como este hombre tenía esta parte, su brazo completamente inútil, inutilizado, como tal vez de pronto has visto una persona que le haya dado polio. Bueno, es un miembro que no podía utilizar. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Y dice, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Sigue diciendo la Escritura. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, escucha bien lo que dijo, se enojó y el enojo dio paso a la tristeza. Por la dureza de aquellos corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Increíble, fariseos y herodianos que eran enemigos, ese día se unieron. Ahora vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11. Y dice lo siguiente. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. O sea, Jesús no solamente estaba allí como un visitante, sino que estaba enseñando la palabra de Dios. No sabemos qué estaba enseñando, pero ahí estaba el ejemplo. Tal vez estaba enseñando algo que tenía que ver con el amor de Dios. Y estaba ese hombre allí. Y sigue diciendo que en ese día enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Está dando más indicación. Tal vez si era diestro, lo que quería decir es que era un hombre que estaba inutilizado para poder trabajar convenientemente. Había una inutilidad en él, como muchas personas tienen hoy inutilidades espirituales, mentales, físicas. Y sigue diciendo, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Imagínense. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer ellos contra Jesús. Amado, esta es la palabra de Dios. Si nos encontramos en una situación, voy a intentar describir esta situación y que por favor podamos ponernos como si nosotros estuviéramos allí. Imaginemos cómo pudiéramos haber reaccionado nosotros. Dice la palabra que Jesús llegó a la sinagoga. Ya era costumbre de que él llegaba a esos lugares a compartir la palabra de Dios, sencillamente porque allí se reunía el pueblo de Dios. No era el templo estaba en Jerusalén. En este lugar de reunión, de adoración al Señor, allí se reunían para compartir la palabra de Dios. Había una persona, un rabino, que tomaba las escrituras y estas escrituras las explicaba a la gente. Y creo que por aquí comienza el asunto a que podamos ir hilvanando, porque cuando hay una mala interpretación, esa mala interpretación nos va a conducir a una mala conducta. ¿Me estás comprendiendo? Si nosotros somos mal enseñados,
entonces vamos a ser malos aplicadores. Y lo que Jesús está haciendo aquí es tratar de mostrar de que a veces hay una serie de pugilato, por así decirlo, entre lo que es la palabra de Dios y la religión que los hombres quieren imponer. ¿Me estás comprendiendo? ¿Sabes? Hay algo en nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es nuestra condición de pecado. El pecado, ¿qué te digo? No es las cosas malas que tú haces. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado es una condición en tu carácter que hace que tú te conviertas en aquel ordenador de tu vida y que tú quieres incluso que Dios se ajuste a tu voluntad. Ese es el pecado. Es digamos, una conducta rebelde que queremos aplicar las cosas a nuestra manera, pero lo más tremendo de todo esto es que a veces somos así y no nos damos cuenta. Y ahí estaban estas personas. Estas personas estaban molestas porque Jesús estaba rompiendo la tradición de sus enseñanzas. Escúchame bien, no lo que Dios había dicho. Dios había dicho que se tenía que cumplir realmente un día de reposo, pero también había dicho de que había momentos en que podían haber ciertas circunstancias en que tal vez un animal había caído en un cierto lugar y se podía coger y sacar y poder hacer el bien. Sin embargo, ellos habían interpretado, aparte de este mandamiento, 39, como diríamos, ítems para poder explicar qué eran las cosas, prohibiciones que no se tenía que hacer. Y dentro de esas provisiones estaba precisamente el poder anular que pudiéramos hacer algo por las personas. A veces hay cosas que nosotros, digamos, hacemos de manera tácita, no están manifiestamente ahí establecidas, pero de pronto nosotros hacemos de manera tácita lo mismo. Realmente estas personas se estaban negando a poner en práctica el amor al prójimo. Creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la ley del amor está por encima de cualquier otra ley. Lo que el Señor mostró es que el hombre es valioso para Dios. Y es muy tremendo, es muy tétrico que nosotros no le damos valía a la vida humana ni le damos valía al prójimo, al resto de personas. Por eso es que la historia universal está plagada de asesinatos, de crímenes y de cosas violentas del hombre contra el hombre. Porque es realmente la visión que nosotros tenemos. Nos vemos a nosotros como enemigos en lugar de entender que es necesario que nosotros podamos cambiar nuestras actitudes y la única manera de poder cambiar esa actitud es poder recibir del poder de Dios, de su amor, para que nosotros podamos resolver ese asunto. Tal vez lo que ocurre es que de pronto amor nosotros simplemente lo hemos considerado como, ¿qué te digo?, ser afectuosos, tal vez de pronto románticamente, tal vez lo hemos asimilado a las relaciones físico-sexuales que tenemos, pero el amor es mucho más allá. El amor realmente es que nosotros tenemos una responsabilidad por las personas que están a nuestro lado. Es algo así como lo que pasó entre Caín y Abel. Si nosotros no somos el guarda de nuestro hermano, simplemente nos podemos convertir en el asesino de nuestro hermano. Y hay muchas maneras de poder asesinar. Asesinamos con la lengua, asesinamos no haciendo el bien que tenemos que hacer. Y aquí está Jesús en medio de este conflicto. En un conflicto donde las personas tenían ciertas ideas que estaban alejadas de lo que Dios quería que el pueblo de Dios pudiera ser. Hoy nosotros estamos también imbuidos en ciertas ideas que no nos permiten que nosotros hagamos como iglesia del Señor la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos con respecto de nuestro prójimo. ¿Sabes? Hay un confrontamiento que nosotros vemos aquí entre lo que podía decirse entre la religión y la comunión con Dios. La religión es aquello que nosotros, digamos, creamos, inventamos, y que a través de aquello que nosotros creamos e inventamos, queremos llegar a Dios y queremos agradar a Dios a nuestra manera. Eso es la religión. La palabra religión proviene de un verbo que es releere, que quiere decir volver a repetir algo. Es algo así, repetimos y repetimos porque hemos creído que de esa manera estamos dando gloria a Dios. Y a veces caemos nosotros también, hoy en día, en ese tipo de errores. Y nosotros no entendemos, o no hemos entendido, o no hemos querido entender que el Señor pondera nuestra misericordia hacia los demás.
que Él quiere misericordia y no juicios, y que Él quiere que nosotros nos movamos en el mismo sentido en que Él se ha movido. El ejemplo está que la vida del hombre es valiosa. El ejemplo está en que el hombre es valioso. Entonces, ¿por qué para nosotros nuestro prójimo también no es valioso? Por eso el Señor está levantando la voz y está colocando a aquel hombre delante de ellos y le está preguntando algo que parece hasta insólito. ¿Realmente es concebible que nosotros hagamos el bien estando en una reunión adorando a Dios? ¿Es concebible que nosotros podamos hacer el bien cuando estamos pensando siempre en congregarnos en la iglesia? ¿Es concebible que podamos hacerlo? Porque a veces nosotros apartamos ciertas cosas y entonces realmente hacemos lo que nosotros queremos privilegiar, lo que queremos privilegiar con nuestra conducta. El Señor quiere que nosotros estemos realmente ponderando lo que Él ha determinado para nosotros. Y lo que Él ha determinado es que nosotros somos conocidos, si Dios está en nuestro corazón, a través de poder extender la mano al más necesitado. Creo que hoy tenemos que mirar lo siguiente. Tenemos que mirar que este mensaje, que fue determinado, que fue dicho, que fue establecido hace más de 2000 años, hoy a nosotros nos atañe. Que no lo veamos simplemente como los fariseos. Yo estoy seguro, te lo digo por mí, que si yo estuviese en aquel momento hubiese sido fariseo, ese hubiese sido mi conducta, ese hubiese sido mi comportamiento. ¿Y sabes por qué son esos comportamientos? Porque nosotros queremos ayudar a Dios en lugar de obedecer a Dios. Y el asunto está en que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Qué increíble cuando la iglesia primitiva comenzó. Qué increíble que se decía que no había necesidad para nadie porque todos tenían las cosas en común. Habían entendido que la ley del amor era lo que tenía que desarrollarse en medio de ello porque era lo que había estado predicando durante 3 años y medio Jesús. Y tal vez nosotros de pronto hemos perdido eso. Y tal vez hemos entrado en esa condición de poder establecer buenas solemnidades. Queremos las solemnidades, nos gustan las solemnidades. Nos encantan todas estas solemnidades. Nos gusta que te digo, que la iglesia se vea bonita, que se vea hermosa. Y eso está bien, que el espacio se vea bien. Pero más bonito sería cuando nosotros realmente tenemos allí en nuestro corazón claramente definida la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios con el resto del mundo. Y creo que aquí es donde está el enfoque de Jesús. El enfoque de la palabra de Dios está basado en eso, en el valor que nosotros tenemos que darles como hijos de Dios al resto del mundo. Mira, por ejemplo, cómo están las cosas. Realmente cuando tú ves el mundo tú lo ves horrible, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por mejorar el mundo? ¿Cómo estamos proyectando la luz de Cristo? Y de pronto tal vez allí es donde estamos fallando. A veces pensamos que únicamente podemos predicar si tenemos una Biblia en la mano, si andamos por la calle y a la gente se puede incomodar. Y se pueden incomodar porque es sencillo. De pronto la gente tiene tantas necesidades, está padeciendo de tantas cosas que lo que realmente está esa persona sedienta es de que alguien se pueda acercar y poder extender la mano para poder ayudarlo. De la misma manera que este hombre iba a la sinagoga, estaba con ellos, escuchaba la palabra, pero era un hombre que era inadvertido. Simplemente no les importaba a los demás cómo vivía, cómo se sentía, qué era lo que pensaba, qué era lo que había en su corazón. No importaba absolutamente nada. Y creo que los tiempos no han cambiado. A veces entramos en un lugar y nos sentamos en cómodas sillas y estamos allí durante, ¿qué se dice? 1 hora y estamos sentados, pero de pronto no nos interesa el que está al lado. Mucho menos el que está fuera de las 4 paredes. Porque nosotros estamos inmersos en lo que nosotros queremos. Es algo así como que la religión nos convierte en ciertas personas egoístas. Y cuando nosotros somos egoístas, solamente nos vemos a nosotros mismos, no vemos a los demás. Creo que hay una parábola que el Señor Jesucristo enseñó en el libro de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 10 al 14. Y voy a hacerte alusión a ella para que tú la busques en tu casa y la leas. Allí habla acerca de una oración que hacía un fariseo y un publicano. Digámoslo de esta manera,
una persona de Dios que va a la iglesia y un vulgar, por así decirlo, pecador común y corriente como nosotros. Y dice de que el fariseo oraba para sí mismo y le daba gracias a Dios porque era un hombre ético, moral, que no tenía malos comportamientos. Gracias porque soy bueno, que no soy como los otros hombres, que no soy como aquellos, que no soy como los otros. Y dice de que al lado había un publicano que simplemente se daba golpes al pecho y decía: sé, Señor, propicio a mí porque soy realmente un pecador. ¿Sabes? A veces lo que te quiero decir es lo siguiente: la religiosidad hace que nosotros nos sintamos mejores que los demás. Como te digo, la religión hace que nosotros pensemos que merecemos estar en donde estamos, que estamos bien y que no hay más responsabilidades, que Dios nos ha escogido de manera especial y que nosotros somos tan especiales que no tenemos responsabilidades hacia afuera. Y ese es el gran problema que tenemos. Amado, el Señor nos ha llamado. El Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que nosotros podamos cumplir con un propósito en esta tierra. Él llamó al pueblo de Israel para que cumpliera un propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, simplemente recibir la palabra del Señor, poder administrarla y darla a conocer al mundo, pero no hicieron eso. ¿Cómo hicieron? Se quedaron entre ellos mismos. Levantaron su ciudad amurallada y se quedaron allí completamente porque Dios solamente era para ellos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy? Casi exactamente lo mismo. Simplemente queremos una gran solemnidad, estamos donde estamos, allí nos gozamos, buenos equipos de sonido, una buena banda, los buenos cantantes que tenemos los vamos rotando, coros hermosos, pero cuando miramos afuera no hacemos absolutamente nada. La gente del corazón seco no nos interesa. Estamos interesados solamente en nosotros. Ahora, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. El gran problema de la religión es que hace que nos miremos solamente a nosotros mismos y no miremos a los demás. Y nos olvidamos de los demás y simplemente es un ejercicio del egoísmo en donde nos sintemos tan cómodos porque estamos en la mejor iglesia de la ciudad, con la mejor predicación, con el mejor aire acondicionado, la mejor calefacción. Estamos en el mejor lugar donde nos saludamos y somos felices, pero no importa la gente que está sufriendo, no importa la gente que está afuera, no importa el prójimo. ¿Sabes? Por eso el Señor contó aquella del buen samaritano, para que no dejaran, bueno, es un hombre que cree, vamos a ayudarlo, porque si tenemos que ayudar a los de la casa, también tenemos que ayudar a los de afuera. ¿Cómo vamos a conquistar el mundo si nosotros no llegamos a ellos realmente con la mano extendida? El gran problema es nuestro orgullo, nuestra soberbia. Nos creemos superiores igualmente que estos hombres. Ahora yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en este día, para beneficio de todos, es: ¿qué es lo que el Señor quiere? O digamos de esta manera: ¿qué quiere Jesús que haga su iglesia? ¿Qué es lo que quiere Jesús que haga su iglesia? Vamos a contestarnos esa pregunta. La pregunta entonces que nos hacemos hoy y que debemos hacernos todos es: ¿qué quiere Jesús que haga su iglesia? ¿Cuál debe ser la praxis de la iglesia? Porque para nosotros es importante y debe ser muy importante saber lo que debemos hacer en esta tierra. Yo no creo que fuimos confeccionados únicamente solamente para ir a un lugar, cantar coros, escuchar la palabra. Si todo esto está bien, es necesario que lo hagamos. No estoy diciendo que no. Lo que quiere decir es que una vez hecho esto, tenemos que tomar todo lo que nos ha dado y tiene que mostrar un fruto, porque por ese fruto vamos a ser conocidos. Y el fruto está precisamente a nuestro alrededor en las necesidades que tienen las personas. Por eso lo primero que el Señor desea es que la iglesia sea, como te digo, la iglesia mire hacia el prójimo. Que la iglesia de Jesucristo pueda mirar hacia el prójimo. Hay un mundo que está completamente seco. Para poder seguir usando lo de la mano seca, podemos decir de que hay un mundo seco. Hay un mundo seco sin amor, sin afectos. Hay un mundo seco sin fe, sin esperanza, si nosotros somos portadores de esa gran esperanza. Nosotros tenemos que salir de la comodidad en que hemos estado.
Nosotros nos hemos adecuado al confort en que estamos. Nosotros pensamos que solamente estamos cumpliendo con la labor de cristiano yendo y congregándonos en un determinado lugar. Pero una vez que salimos de ese lugar, inmediatamente desaparece nuestra vida cristiana. Y tenemos que pensar que si estamos en un lugar preparándonos, es para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Dios no te ha llamado a cambiar el mundo, pero Dios te ha llamado a cambiar las vidas que están alrededor de tu vida, que puedas dejar huellas en ellos, que ellos puedan ver que el cristianismo vale la pena, que los cristianos son personas diferentes. Deberías preguntarte por qué hay muchas personas que tienen ciertas opiniones contrarias con respecto de los cristianos. Y hablan mal de ellos. Y hablan mal de ellos porque hemos perdido precisamente esa solidaridad hacia las personas. Estamos involucrados o imbuidos solamente en nuestra religión, en nuestra creencia. Pedimos por los nuestros, pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestra casa, pero nos importa un comino si a los otros le va bien o le va mal. Es precisamente lo que el Señor estaba mostrando, y esta conducta provoca enojo y tristeza al corazón de Dios. Creo que una de las cosas que nosotros debemos desear es poder llenar el corazón de Dios. Y la manera como nosotros, hombres imperfectos, finitos, podemos llenar el corazón de Dios es haciendo las buenas obras que Él ha determinado que podamos hacer unos con los otros. Creo que este es el momento en que la iglesia tiene que comenzar a mirar, a cambiar esa actitud tan egoísta. Tenemos que nosotros dejar ese confort de las cuatro paredes. Tenemos que buscar nosotros ser verdaderamente siervos. Y oye bien lo que te voy a decir. Tenemos que salir en busca de la necesidad. A veces nosotros queremos que la necesidad venga a nosotros y nos toque la puerta. No, tenemos que salir en busca de esa necesidad. Jesús salió en busca de la necesidad. Todo estaba determinado para que ese hombre estuviera ese día allí. Y todo estaba determinado para que Él estuviera allí ese día para darnos una lección. Es necesario que nosotros salgamos en busca de la necesidad. Que podamos dejar esa zona de confort de las cuatro paredes. Yo sé que hay un tiempo que nos gozamos, que nos sentimos bien y esto está bien, pero el fruto de todo eso tenemos que transmitirlo a nuestro alrededor. La iglesia fue determinada para hacer el bien sobre la tierra. Las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del mal no prevalecerán, porque la iglesia tiene que hacer el bien. Nosotros, como creyentes de Jesucristo, tenemos que pensar que es necesario que nosotros hagamos el bien, que podamos involucrarnos. Muchas veces de pronto damos un dinero, damos algo y pensamos que hemos cubierto nuestra cuota y no es así. Nosotros tenemos que buscar hacer el bien en la gente, en las calles. Las calles están repletas de personas que necesitan amor. Las calles están repletas de personas que necesitan afecto. Las calles están repletas de personas que necesitan que podamos decirle que hay esperanza para sus corazones, que hay un Dios que los ama. Yo creo que nos hace falta un poquito de, ponernos en el lugar de ellos. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros en aquel momento si hubiésemos sido fariseos? De seguro que hubiésemos respondido de la misma manera que ellos, por una sencilla razón. Nosotros aprendemos a través del ejemplo, el ejercicio del ejemplo, aprendemos por imitación. Lo que nosotros vemos vamos haciendo. Y creo que lo que estamos reproduciendo precisamente es lo mismo. Estamos siendo demasiado indiferentes y Dios no quiere que seamos indiferentes. Por eso Dios, el Señor, quiere que tengamos una iglesia o que la iglesia aprenda a vencer la indiferencia. La única manera como nosotros podemos aprender a vencer la indiferencia es que podamos desarrollar empatía en nuestra vida. La empatía es poder colocarnos en el lugar de las otras personas. ¿Sabes? Yo creo que tal vez nos falta eso, ese sentimiento, ese sentir de poder decirle o de poder decirnos cómo estaríamos nosotros si estuviéramos padeciendo la situación de aquella persona. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esa condición de enfermedad o tal vez de ruina económica
o tal vez de dificultad o de falta de entendimiento, de ceguera, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Y creo que precisamente lo que tenemos que desarrollar nosotros como hijos de Dios es esa condición de empatía, el ponernos en el lugar de la gente, ponernos en el lugar del mundo, lo que están padeciendo, la ceguera que tienen. Y eso es lo más triste que nosotros estamos viviendo hoy en día. Simplemente nos complacemos en nuestras solemnidades. Te voy a mostrar un pasaje que es interesante, que se encuentra en el libro de Amós. El libro de Amós precisamente estaba tocando este punto. El pueblo de Israel simplemente estaba envuelto en sus solemnidades y no le importaba absolutamente nada de lo demás. Exactamente como hoy. Tenemos que ser honestos. La iglesia está fallando. Tal vez nosotros vamos a los lugares y podemos sentirnos contentos, a gusto, sí, claro, porque hay, como te digo, hay una preparación, una programación para sentirnos bien. Pero el asunto no es sentirnos bien, el asunto es hacer el bien. Eso es lo que tenemos nosotros que tener. Si usted va a la iglesia y no sale de allí a hacer el bien, está perdiendo el tiempo. Escuche lo que dice el Señor. Esto no lo digo yo. Escuche lo que dice el Señor en Amós en el capítulo 5. Y dice, abominé vuestras solemnidades. Escuche bien, dos palabras fuertes. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós capítulo 5, del versículo al 21 al 24, y ahí continúa. ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos, oye bien, nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. Es necesario que nosotros a Él lo adoremos en espíritu y en verdad. Y para poder adorarlo de verdad, en espíritu y verdad, es necesario que nosotros hagamos el bien. Es necesario que pensemos en las otras personas. Él dijo algo, siempre estarán con ustedes los pobres. Digámoslo de otra manera, siempre estarán con ustedes los necesitados. La pregunta es ¿por qué? Simplemente para que nosotros hagamos nuestra parte. Porque es necesario que nosotros hagamos el bien al prójimo por una sencilla razón. Si usted no hace el bien al prójimo, entonces lo que usted está haciendo es el mal. Si nosotros nos negamos a hacer el bien, entonces quiere decir de que nosotros estamos haciendo el mal, porque no estamos haciendo el bien que debemos hacer. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender nuestra responsabilidad con la iglesia del Señor y con el mundo. No podemos conquistar nosotros al mundo si nosotros no mostramos el amor de Dios a todas estas personas. ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor? Que su iglesia proyecte al mundo la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es el amor de Dios por todos los hombres. Jesucristo subraya, oye bien, subraya el valor de la vida humana. ¿Qué quiere decir? De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su propio Hijo para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es subrayar el valor y la importancia que el hombre tiene para Dios. Igualmente nosotros tenemos que aprender a entender que si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos que proyectar esa imagen aquí en la tierra. Y te lo digo porque hemos nacido de nuevo. Te lo digo porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Te lo digo porque estamos siendo formados, pero es necesario que podamos proyectar aquel que nos está formando. Que tenemos que proyectar aquello que Dios ha colocado dentro de nuestro corazón. ¿Cómo van a conocer que nosotros le pertenecemos? ¿Cómo vamos a conocer o cómo van a conocer que nosotros somos hijos de la verdad si no estamos dando el fruto adecuado para el mundo? Por eso lo que Dios quiere es una iglesia que pueda proyectar ese amor. La ley de leyes es la ley del amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, hay un
un versículo que dice de la siguiente manera: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tú puedes tener fe, puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener esperanza, pero si no tienes amor, tú estás negando el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el amor de Dios que se ha derramado sobre la tierra, sobre los pecadores, la misericordia de Dios para nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos también mostrar ese amor envuelto en esa misericordia para todas las personas que tienen necesidades. Creo que hoy tenemos que preguntarnos cuánta gente padeciendo sequedades en la vida están en la calle. Y nosotros somos indiferentes. Y nosotros podemos leer la Biblia, y nosotros podemos orar todos los días, y nosotros podemos ir a la iglesia, pero si nosotros no estamos haciendo el bien que debemos hacer, estamos perdiendo el tiempo. Tal vez tú estás diciendo, de pronto este hombre está exagerando el asunto. Bueno, el Señor habló de ello. El Señor Jesucristo habló de ello para que podamos encadenar esta situación, que no se trata simplemente de que estamos diciendo algo porque se nos antojó decirlo. Él lo dijo. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje en el en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el versículo 31 al 40, que habla del juicio de las naciones? Bueno, aquí aparece en ese capítulo 25 de Mateo estas expresiones. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hay un retorno. Tenemos que dar cuenta, nos vamos a encontrar con el que hemos seguido los domingos en la iglesia. Y dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mira lo que dijo, no los judíos, todas las naciones. Y entonces está diciendo: y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Tú decides si eres oveja o si eres cabrito. La diferencia es que las ovejas oyen su voz y le siguen, y los cabritos hacen su voluntad. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Creo que esto puede zanjar cualquier tipo de discusión. Nosotros decidimos qué clase de iglesia somos. Si somos simplemente una iglesia, como le digo, militante, que estamos en lo que estamos, vamos a un lugar, nos regocijamos así como los fariseos y vemos con escepticismo, con indiferencia al resto de las personas y al mundo, porque nosotros ya no somos del mundo. Podemos pensar de esa manera. O tal vez estamos interesados en ser esa iglesia verdadera. No una iglesia que milita, sino una iglesia verdadera. Aquella que hace la obra de nuestro Padre. Aquella que obedece y hace lo que nuestro Padre a nosotros nos ha pedido. Una iglesia que proyecta esa imagen de Dios en este mundo. Una iglesia que proyecta esa imagen de amor a los más necesitados, a los vulnerables, aquellos que verdaderamente necesitan. En mi vida he conocido cantidades de personas indiferentes. Y lo que te quiero decir es de que es necesario que nosotros comencemos a revisar nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros?
una religión o una comunión con Dios. Porque cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, lo que quiere decir la palabra comunión, común unidad, tenemos las cosas en común con Él. Lo que quiere decir es que las cosas nuestras son de Él y las de Él también son nuestras. De la misma manera como lo decía Jesús. Tenemos que tener entonces en nosotros ese amor de Dios para poder transmitirlo. Pero si nosotros no tenemos la intención, escúchame bien, no tenemos el deseo, no hay en nosotros la naturaleza de poder compartir con los demás, entonces eso quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. El amor de Dios es irresistible. Cuando nosotros sentimos el amor de Dios dentro de nuestro corazón, entonces estamos abocados a poder dar amor a los demás, porque es algo tan fuerte, es algo incontenible que no podemos mantenerlo allí, sino que es algo que nos mueve a hacer el bien. Y de esa manera nosotros entendemos que el poder de Dios está en nosotros, porque nosotros por naturaleza no obramos de esa manera. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos ese tipo de iglesia. Que tú puedas entender que tienes responsabilidades con el prójimo. A través de entender que tienes responsabilidades contigo mismo. Si hoy, por ejemplo, tú no estás cumpliendo con eso, tu responsabilidad es comenzar a preguntarte y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando contigo. ¿Por qué no estás cumpliendo con ser esa iglesia verdadera que Dios quiere que tú seas, que pueda proyectar el amor de Dios a esta tierra? Esta tierra lo que está necesitando precisamente es eso. Estamos envueltos en cantidades de problemas, pero los hijos de Dios no están apareciendo. Y creo que es el momento en que podamos nosotros verdaderamente preocuparnos por lo que está pasando a nuestro lado y no simplemente la preocupación solo por nuestra familia. También las otras familias sufren. También los demás tienen necesidades. Y tenlo por seguro que nosotros tenemos mucho más que aquellos que no han creído, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Él solamente está esperando que tú puedas decirle: Señor, yo quiero que tú me uses para salir a buscar la necesidad por las calles. Yo quiero que tú me uses para poder buscar a aquellas personas que necesitan. Yo quiero ser ese instrumento en tu mano para poder llenar la necesidad de ellos, bien sea de lo que ellos necesiten. Porque no solamente son bienes materiales. La gente necesita que se le comprenda. La gente necesita que se le anime. La gente necesita que se le dé esperanza. La gente necesita que se le pueda hablar bien de ellos mismos. No simplemente que seamos un juez dictatorial con un dedo largo señalando a todas las cosas terribles que tienen. Nosotros sabemos que tienen cosas terribles. Igualmente nosotros también tenemos cosas terribles todavía. Y conocemos de dónde nos han sacado. No podemos olvidar eso. Creo que la iglesia tiene que ser una iglesia real, viva, auténtica, en donde nos podamos nosotros esforzar por ayudar a los demás. No solamente esforzarlos para vivir para nosotros y a los que nosotros amamos a nuestro alrededor, aquellos que están cerca de nosotros. Si es necesario proveer para los nuestros, también es necesario proveer para los demás. Este mundo sería diferente, entiéndelo, si nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Hoy se está levantando una pregunta por los inadvertidos, aquellos que nosotros no tenemos en cuenta, aquellos que nosotros no nos acordamos de ellos. Simplemente disfrutamos nuestras cosas y cuando vemos en las calles lo que vemos tal vez es un triste espectáculo. Fea la ciudad, tanta mendicidad por las calles. Pero realmente no estamos preguntando qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Tal vez necesitamos reunirnos 1, 2, 3 o 4 y poder ir. Sin que nos estén enseñando o diciendo que tengamos que ir. Es nuestra responsabilidad. Creo que nosotros tenemos que aprender a buscar oportunidades para hacer el bien. Acuérdate lo que acabamos de leer. Cuando nosotros hacemos el bien a una de las personas necesitadas, es como si estuviéramos dándole directamente a Jesucristo. La pregunta es, ¿te gustaría hacerle un regalo a Jesús? ¿Te gustaría hacerle un regalo al Señor? ¿Te gustaría preparar algo para Él? Bueno, es sencillo, lo acabamos de leer. Simplemente comienza a pensar un poco más en tu prójimo. Simplemente comienza a sentir la necesidad de tu prójimo. Simplemente comienza a orar por tu prójimo. Simplemente de lo que tienes, compártelo con tu prójimo, que no sea inadvertido.
porque hay tanta sequedad en ellos. Y nosotros hemos contribuido a que esa resequedad sea mayor por una sencilla razón, porque no hemos tenido en cuenta a ellos. Somos indiferentes a sus necesidades. Simplemente estamos regocijados en el club de amigos. Simplemente estamos regocijados con las personas que nos rodeamos todos los domingos. Nuestra práctica simplemente se reduce a asistir el domingo y de pronto otro día en la semana. Somos asistentes, iglesia militante, pero no la iglesia practicante. Dios quiere una iglesia practicante, una iglesia que muestre el amor de Dios a esta humanidad. Está hambrienta y sedienta de ver a los hijos de Dios que se levanten. Creo que este es el llamado de los tiempos. Este es el llamado de lo que tenemos nosotros que tener claramente en nuestra mente. Tenemos que extendernos a hacer el bien. Ahora, lo que tienes que pensar es que no tienes que buscar méritos en las personas para hacer el bien. Tienes que buscar misericordia en tu corazón para que puedas hacer el bien. A lo mejor, desde el punto de vista de nuestros valores, no lo merezcan. Pero desde el punto de vista del amor, hay que extender la mano. ¿Cuántas personas secas están delante de ti? ¿Cuántas personas con dificultades están delante de ti y tú no haces absolutamente nada? Tal vez de pronto te llaman una hora determinada y se convierten en una molestia. Y esto va con todos, con los pastores y con todos. Mi pastorado no solamente se define solamente por una predicación. Qué bueno que el pastor pudiera convidar a todas sus ovejas y salieran a las calles a hacer el bien. Qué bueno que pudiera decirles, invitarlos, vamos a encontrarnos con todos los que están por aquí sufriendo. Vamos a subir y que cada uno lleve algo y que también el pastor lleve algo. A veces tenemos que enseñar a hacer el bien, porque nos han enseñado a estar cómodos. Nos han enseñado a que nos puedan decir que Dios nos va a bendecir y que va a abrir los cielos, y eso nos encanta. Pero también tienen que enseñarnos que tenemos que hacer el bien, porque si no hacemos el bien, cuando venga el Señor, entonces nos pondrá a la izquierda donde están las cabritas, porque hemos hecho simplemente lo que hemos querido, lo conveniente. Y Dios no quiere que tú hagas lo conveniente. Él quiere que tú hagas lo correcto. ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Qué es lo correcto como iglesia? Jesús lo mostró ese día. Pueden haber muchas situaciones, pero el ser humano es valioso. Pueden haber muchas circunstancias alrededor, pero el ser humano es lo que realmente interesa. Tú puedes tener muchos conocimientos bíblicos. Tú puedes ser una persona que te la pases orando todo el día. Pero si tú no haces el bien, no estás haciendo absolutamente nada. Esperemos que el Señor nos inspire. Amado, como conclusión, no esperes que la gente toque a tu puerta. Ves tú y toca la puerta de ellos y haz el bien. Tal vez es la manera que Dios quiere usarte para que ellos puedan entender que ser cristiano es diferente. Que no solamente es cantar alabanzas bonitas que se parecen a las músicas vernáculas de ahora. Que no es tener faldas largas o cortas, pantalones o no pantalones, Biblia bajo el brazo, sino que lo que te define es que tú puedas proyectar el amor de Dios sobre esta tierra. Si no lo haces, entonces estás inadvirtiendo lo que Dios ha dicho y estás siendo una persona indiferente ante el dolor de los demás. La iglesia es para conjugar el dolor de los demás y llenar necesidades. Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia y por tu verdad. Gracias por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa pregunta. Una pregunta que haces, Señor, por los inadvertidos. Ayúdanos, Señor, a tener memoria de la gente que tiene necesidades. Ayúdanos, Señor, a tener memoria de aquellos que están esperando una palabra de afecto. Ayúdanos, Señor, a no ser tan jueces, tan terribles,
sino que podamos ser médicos, que podamos sanar, que podamos extender la mano, que podamos bendecir. Ayúdanos hoy más que nunca, Señor, porque cada día el mundo se debate en una gran falta de amor. Y que si nosotros somos hijos tuyos, podamos mostrar ese amor. Porque tal vez nos gastamos que amamos al Dios que no vemos, pero tenemos, Señor, serios obstáculos para amar al hermano que sí estamos viendo. Ayúdanos a que podamos vencer todas estas dificultades. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Anima, Padre mío, a que mis hermanos compartan este mensaje. La iglesia necesita restaurarse. La iglesia necesita restauración como en aquel momento. Aquellos fariseos necesitaban también ser restaurados en su fe y poder entender la verdad de Dios. Que nosotros podamos, Señor, también comprender la verdad de Dios, siendo restaurados y siendo quitados todos estos pensamientos que se han ido colando en tu iglesia, que ha hecho que la iglesia cada día sea un lugar más frío, en lugar de ser un lugar donde pueda salir el amor a llenar todas las calles. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Yo te lo pido con todo mi corazón. Yo quiero, Señor, despedirme de este mundo haciendo el mayor bien posible a la mayor cantidad de gente posible. En tus manos nos colocamos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para que muchos también, Señor, puedan hacer lo mismo. Nosotros hoy te adoramos y te alabamos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad. En tus manos nos colocamos, en tus manos colocamos nuestro espíritu. Bendícenos, Señor Jesucristo, y guárdanos. Y oro con todo mi corazón en tu nombre, Señor, para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente, que bendiga tu casa, que bendiga tu vida, que bendiga tus hijos y sobre todo, que te dé una bendición tan especial para que tú puedas proyectar el amor de Dios a este mundo. Este mundo necesita que podamos mostrar a Cristo por las calles. Gracias te doy. Y nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima semana para que abordemos otra nueva serie. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta siempre, mi hermano. Que el Señor te bendiga. Que tengas una feliz semana.